Disculpe, señor. ¿Puedo sentarme aquí? Claro, siéntate por favor. Muchas gracias. Una joven con una prótesis de pierna entró a un café con paso firme pero tímido, evitando llamar demasiado la atención. Las miradas se posaron en ella unos segundos, y luego, como si fuera invisible, todos fingieron que sus mesas estaban llenas. Ella avanzó buscando un lugar donde sentarse, hasta que se detuvo junto a un padre soltero y sus dos pequeños, y su pregunta cambiaría el destino de todos. El aroma a café recién molido llenaba el ambiente. Tomás, un padre soltero agotado pero atento, intentaba mantener a sus dos hijos tranquilos mientras esperaban su pedido. Fue entonces cuando notó una presencia detenerse junto a su mesa, como si dudara entre hablar o alejarse. Una joven de rostro dulce, pero mirada insegura, apoyaba su peso con muletas mientras avanzaba con esfuerzo. Tenía una prótesis metálica que reflejaba la luz cálida del café, llamando la atención de quienes fingían no verla. Varias personas la observaban apenas un segundo, para luego apartar la mirada y ocultar su incomodidad. Ella respiró hondo, reuniendo valor mientras se detenía junto a la mesa de Tomás. «Disculpa, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó en voz baja. Tomás levantó la mirada sorprendido, y de inmediato desplazó su taza para hacerle espacio. «Claro, siéntate, por favor», respondió con una cordialidad que pareció aliviarla al instante. Ella asintió con la cabeza y se acomodó lentamente, cuidando su prótesis con movimientos suaves. Los niños la observaron con la inocente curiosidad de quienes no conocen prejuicios. La joven sonrió tímida al verlos, como si aquella simple atención le devolviera humanidad. «Soy Lucía», dijo. Tomás respondió con una sonrisa cálida, presentándose a sí mismo y a sus pequeños. El ambiente a su alrededor comenzaba a sentirse menos ruidoso, más íntimo, más humano. Lucía miró fugazmente alrededor, notando cómo la gente evitaba su mirada deliberadamente, y un suspiro se escapó de sus labios, cargado de historias que todavía guardaba. El barista anunció pedidos con voz fuerte, pero Lucía parecía absorta en sus pensamientos. Sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa, como si debatieran si hablar o callar. Tomás lo notó. Había visto ese gesto antes en personas que cargaban demasiado por dentro. «¿Todo bien?», preguntó con suavidad, sin presionar, solo ofreciendo un refugio momentáneo. Lucía lo miró con ojos vidriosos, sorprendida de que alguien realmente la notara. «Es que hace mucho no me siento en un lugar sin sentir que estoy estorbando», murmuró. Tomás frunció ligeramente el ceño, incómodo por aquella injusticia silenciosa. Ella tocó la prótesis con un gesto casi automático, como quien acaricia una cicatriz. «Desde el accidente, las personas creen que soy una molestia», confesó en voz tenue, y el ambiente pareció detenerse alrededor de ellos. El ruido del café se volvió un murmullo distante, mientras Lucía reunía fuerzas para continuar. «Yo antes era bailarina de las buenas», dijo con una sonrisa rota que ocultaba dolor. Tomás abrió los ojos con sorpresa, imaginando su vida antes de aquella pérdida. Ella tomó un sorbo de su bebida, y sus manos temblaron apenas. El accidente fue hace 2 años, un choque que no debió ocurrir, un conductor distraído, y en segundos todo cambió. La niña de Tomás lanzó una risita suave, ajena a la conversación pero llenando el aire de ternura. Lucía miró a la pequeña, y por primera vez sonrió de verdad. «Perdí la pierna, y pensé que también había perdido mi futuro», confesó. Tomás sintió un nudo formarse en su garganta. Compartiendo su silencio, la joven respiró hondo, como si cada palabra la liberara un poco más. Una pareja en una mesa cercana hizo un comentario en voz baja, provocando que Lucía bajara la mirada. Tomás lo notó de inmediato, y su gesto se endureció con una mezcla de molestia y empatía. «Ellos no saben nada de ti», dijo con firmeza, intentando devolverle un poco de dignidad. Lucía sonrió débilmente, agradecida por un apoyo que no esperaba recibir. Los niños seguían mirándola con fascinación. Sin miedo, sin juicios, solo curiosidad pura. «Mis hijos no ven tu prótesis, ven a una persona», dijo Tomás con sinceridad. Lucía tragó saliva, sintiendo que aquellas palabras tocaban fibras profundas. Eso significa más de lo que imaginas», respondió ella, con voz quebrada. El café seguía lleno, pero por un instante, su mesa parecía un mundo aparte, un espacio donde ser vulnerable era seguro. Tomás tomó una servilleta y limpió la boca de la pequeña, mientras Lucía observaba con ternura. «Eres un buen padre», dijo ella, casi sin pensarlo. Él soltó una risa suave, agotada pero sincera. «A veces no sé si lo hago bien,
pero intento que tengan lo que yo nunca tuve, confesó. Lucía asintió, comprendiendo más de lo que él imaginaba. Yo crecí sin padre, y sé lo que se siente necesitar una voz que te guíe, dijo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de historias no contadas. Por eso aún sigo luchando, añadió ella, tocando ligeramente su prótesis. El pequeño extendió su mano hacia Lucía, ofreciéndole su galleta partida. Ella la tomó con una sonrisa que iluminó incluso los rincones más fríos del café. El café seguía recibiendo clientes, y el ruido subía y bajaba como una marea humana. Lucía observó a Tomás con una expresión mezcla de temor y determinación. ¿Puedo contarte algo que nunca digo en voz alta?, preguntó. Tomás inclinó la cabeza, invitándola a continuar. Ella respiró hondo, como quien abre una caja llena de recuerdos dolorosos. Estoy aquí porque hoy es el aniversario del accidente, dijo con voz temblorosa. El corazón de Tomás se apretó ante aquella confesión inesperada. Y vine al café donde solía practicar mis coreografías cuando tenía descansos, explicó. Su mirada se perdió en un punto vacío, reviviendo momentos que ya no volverían. Quería ver si aún podía entrar sin sentir que no pertenezco, concluyó. Tomás colocó una mano sobre la mesa, cerca de la de ella, sin tocarla pero ofreciendo cercanía. No tienes que demostrarle nada a nadie, dijo con una voz firme pero compasiva. Lucía parpadeó rápido, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Es difícil. A veces siento que soy menos, como si ya no tuviera derecho a soñar, confesó. El café olía a pan recién horneado, y ese aroma cálido contrastaba con la frialdad de sus palabras. Tomás negó suavemente con la cabeza, como si rechazara cada una de esas ideas. Te prometo que mis hijos no verían una diferencia. Para ellos todos pueden soñar, dijo. La niña alzó los brazos hacia Lucía, pidiéndole que la cargara. Lucía rió entre lágrimas, tomando a la pequeña con torpeza pero con un cariño genuino. Y en ese gesto, su corazón comenzó a sanar un poco. La lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas del café, creando un ritmo sereno. Lucía miraba afuera, recordando las noches en las que creyó que su vida había terminado. Después del accidente, me alejé de todos, incluso de mi familia, comentó. Tomás lo escuchaba con atención, sin interrumpir ni apurarla, dándole espacio para desahogarse. Ella jugaba con la prótesis, un gesto que revelaba su nerviosismo. Me daba vergüenza que me vieran así, incompleta, dijo con voz rota. Tomás respiró hondo, sintiendo una punzada de indignación ante su dolor. No estás incompleta, Lucía. Estás viva y sigues adelante, aseguró. La joven cerró los ojos un segundo, dejando que esas palabras la envolvieran. Gracias. Hacía mucho que nadie me hablaba así, respondió sinceramente. El café comenzaba a vaciarse, pero la atmósfera alrededor de su mesa seguía cálida. Los niños se habían acostumbrado a Lucía y jugaban haciendo torres con sobres de azúcar. Ella los observaba con una sonrisa que parecía borrar años de tristeza. Yo siempre quise tener una familia grande, confesó de repente. Tomás la miró sorprendido, pero con una ternura que no había mostrado en mucho tiempo. Lucía bajó la mirada, avergonzada de haber dicho algo tan personal. Perdón, hablo demasiado cuando me siento cómoda, dijo entre risas suaves. Está bien, significa que aquí estás segura, respondió Tomás con sinceridad. La joven sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho, y por primera vez en años, no tenía miedo de imaginar un futuro distinto. Lucía tomó su taza entre las manos, disfrutando del último sorbo tibio que quedaba. Tomás, hay algo más que quería decirte, anunció con voz suave pero grave. Él la miró atento, sintiendo que algo importante estaba por salir a la luz. Cuando entré al café y todos apartaron la mirada, pensé en irme, admitió. Sus ojos se humedecieron, reflejando la herida abierta que cargaba. Pero tus hijos, ellos me sonrieron sin dudar, como si yo no tuviera nada raro, dijo. Tomás tragó saliva, impactado por la sinceridad de su confesión. Y tú fuiste el único que me vio como una persona, añadió. Una lágrima cayó por su mejilla, silenciosa, frágil. Gracias, me salvaste más de lo que imaginas, concluyó. Tomás sintió un nudo en la garganta, y su mirada se volvió cálida y protectora. Lucía, tú no necesitas que nadie te acepte. Tú vales por quien eres, dijo con fuerza. Ella cubrió su boca con la mano, tratando de contener el llanto que la desbordaba. Los niños la abrazaron torpemente, dándole el cariño puro que solo los pequeños saben dar. La joven rió entre lágrimas,
Abrazándolos de vuelta, el café entero parecía observar en silencio, con cierta culpa oculta en sus ojos. Tomás levantó la barbilla y miró a Lucía con respeto. «Si necesitas un lugar donde volver, aquí tendrás una mesa», aseguró. Ella asentó con una sonrisa temblorosa, sintiendo que por fin respiraba sin miedo, y en ese pequeño rincón del mundo, algo en ella volvió a nacer. Cuando Lucía salió del café, la lluvia había cesado, como si el cielo le diera una tregua. Sus pasos eran más firmes, su corazón más ligero, y su mirada más viva. Comprendió que su valor no dependía de su cuerpo, sino de su espíritu, que siempre habría personas dispuestas a ver más allá de las cicatrices, que incluso en los días más oscuros, una mano amable puede cambiarlo todo. Recordó las palabras de Tomás y decidió no volver a esconderse, porque ese día entendió que nadie puede arrebatarle el derecho a soñar.